Bienvenidos aquí a su canal Andrea Mayoral, donde hablamos de migración, desarrollo personal y cómo reinventarnos en el extranjero. En el día de hoy les traigo una invitada muy especial. Ella es psicóloga, se llama Josefa Galván, es maravillosa, vive en México. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Josefa para que ella se presente y les cuente a todos ustedes quién es y por qué un poco la he invitado en el día de hoy. Hola Andrea, muchísimas gracias. Hola comunidad de Andrea, comunidad del mundo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este momento, este espacio para hablar de temas que nos impactan y que nos importan. Entonces, bueno, yo soy Josefa Galván, yo nací en Coatepec, Veracruz, soy de México y estudié psicología, luego estudié una maestría en ciencias de educación superior, soy doctorante en neurociencias y he hecho muchos estudios vinculados con el comportamiento humano, lenguaje, emociones. Siempre he sido muy inquieta desde niña en cuanto al lenguaje, escuchar cómo hablaban las personas. Mi mamá luego me decía, cállate, no corrijas. Y me decía, por eso te llamas Josefa, porque en nuestro país, Josefa Ortiz de Domínguez fue la corregidora, es un personaje importante, ¿no? Y de la independencia, o de la independencia o la revolución, no, de la independencia. Entonces, pues bueno, siempre he estado inquieta por escuchar, por ver cómo usamos el lenguaje y cómo nos impacta. Y he trabajado durante muchos años, yo tengo muchos años primero en sector público, luego trabajé en iniciativa privada y después iba alternando. Siempre me gusta alternar, tener dos o tres actividades. Decía mi mamá que uno nunca se debe conformar con tener una bolsa, debe tener dos o tres y estar guardando dinerito en distintas bolsas, ¿no? Entonces yo eso lo respeto, lo sigo y entonces trabajo tengo mi propia empresa, trabajo en ella, pero aparte siempre tengo algo más, algo en paralelo que va caminando. Y estuve 10 años trabajando con la escuela de Rafael Echeverría, coaching ontológico, estuve colaborando con ellos, era la coach en México y ahí se trabaja alta dirección para empresarios, hijos de empresarios o directores de empresas porque es un programa de alto costo, pero también de alto valor. Y la verdad es que 10 años estar estudiando ontología del lenguaje, bueno, me reforzó mucho la profundización de las palabras, etcétera. Entonces, en emprendimiento, por ejemplo, estoy iniciando una investigación que me ha roto aquí la cabeza porque, fíjense, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las causas que se encuentran del fracaso emprendedor está vinculado con que no sabe hacer un business plan, con que no sabe hacer tales cosas o que el tema de la recompensa, que quieren muy rápido y no saben administrar negocio, se gastan de inmediato lo que ingresan y yo digo, no, tiene que haber algo más. Yo no me conformo con el hecho, o sea, no acepto que me digan que nada más es eso. Y estoy buscando las causas neurobiológicas del fracaso emprendedor. En esas ando, en esas ando. Entonces, Maravilloso. a nivel de terapia coaching, ayudo o me gusta ayudar pues a mucha gente que es migrante, pero hay muchas formas de migración y hay personas que migran de empresa a empresa, de casa en casa o de país en país, ¿no? Y bueno, gracias Andrea por este espacio. Pues Josefa, yo estoy muy feliz porque claro que sí, tu investigación va a traer mucha claridad a todas las personas que son emprendedores, ¿no? Y que no entienden qué es lo que pasa y por qué no progresan. Y en mi comunidad hay muchísimas personas que han migrado y que empiezan su proceso de emprender en el extranjero y que a veces se chocan con estas paredes invisibles que dicen, bueno, ¿y qué está pasando acá? Pero para empezar desde el comienzo, a mí me gusta mirar la cara de la moneda por los dos lados, ¿no? Yo trabajo mucho con los migrantes, con las personas que se van, pero una pregunta que siempre me han formulado es, ¿quién sufre más? ¿El que se va o el que se queda? ¿Sí? Entonces, tú tienes una persona de tu familia que se ha ido a vivir a los Estados Unidos y que tú quieres mucho y es tu hermano. Así que desde tu parte personal, em, ¿cómo ves tú el proceso migratorio como la que se queda y viendo el proceso migratorio de tu hermano? Gracias por la pregunta y déjame decirte que nunca me había planteado el reflexionar en esto y lo voy a hacer contigo, ¿no? No es algo que trajéramos preparado, de una vez les avisamos, ¿no? Sino que me lo pregunta y me mueve a analizarlo en principio desde tres partes, ¿no?
Uno es mi parte como hermana, que se va el hermano al que yo pues admiraba más, él es cantante y que en las fiestas siempre tener un hermano cantante es como mucho orgullo, él cantó profesionalmente en televisión, etcétera, entonces creo que no llegó a ser famoso porque las condiciones para llegar a ser famoso dentro de ese medio es muy complejo y hay que tener también hasta cierto punto dinero. Y en esa época mi mamá no tenía dinero, entonces, bueno. Entonces, él y yo éramos muy cercanos, muy cercanos. Y sí una salida, ahí un impacto, pero en mi caso creo que no fue tanto porque yo tengo un pensamiento práctico muy desarrollado y yo ya había salido de mi casa cuando él se fue. Yo salí de mi casa a los 17 años, me vine a México para estudiar la licenciatura, entonces yo ya entendía un poco y además al estudiar psicología, creo que a mí no me impactó tanto de manera directa, pero sí como parte de la familia de cómo le impactó a mi mamá, porque sabíamos que era el hijo favorito de mi madre. Mi mamá cantaba muy bonito también, entonces eran muy cercanos. Mi mamá, cada cosa que le pedía a mi hermano, siempre se lo daba. Hasta la inutilidad, le decía yo, tú lo hiciste hasta cierto punto un poco inútil para resolver ciertas cosas, porque mi mamá a mis hermanos los protegió mucho. Pero particularmente en él, creo que las madres tienen fincada su esperanza de futuro, de que mi hijo va a estar o que la familia va a estar junta. Mi mamá se imaginaba todos juntos, yo con mi familia, mi hermano con su familia, todos, como las familias de antes, ¿no? Y eso no pasó. Para mi mamá fue un golpe muy fuerte, pero no tan solo eso, sino también para la familia de él, porque ya estaba casado cuando se fue. No es el joven que se va, sino es un adulto que deja su familia para ir a trabajar allá, para ir a probar suerte. Y que nunca nos hubiéramos imaginado que mi hermano iba a trabajar de albañil, de lo que hubiera, para poder sobrevivir en Los Ángeles. Entonces, esas dos partes, el acercarme con mi mamá, el ayudarle a hacer una contención, etcétera, creo que era muy importante. Y es ahí donde yo creo que di el mayor aporte. La familia se impacta, o sea, siempre la persona que se va siente que los que se quedan felices de la vida, que siguen con su vida y resulta que no, que hay una ruptura y hay un duelo también en la familia que siente ese alejamiento de ese ser querido. No es un duelo por pérdida definitiva, pero sí el duelo porque ya no van a poder estar juntos en fechas especiales, cumpleaños, yo qué sé, Día de Muertos en México, o la Navidad, la Pascua, entonces se siente ese alejamiento de la familia, ¿sí? En tu concepto, porque tú has trabajado como psicóloga con migrantes que han pedido tu apoyo psicológico, ¿cuáles son como los miedos principales que tú identificas en las personas que migran? Fíjate que a raíz de que mi hermano se fue para allá, perdón, y que después estaba la definición de si mi cuñada se iba a alcanzarlo o no. Cuando mi cuñada me pregunta, oye, ¿cómo ves? Me voy, sí, vete. Es tu esposo, ve con él, tus hijos lo necesitan. Creo que si tú decidiste vivir con él y él tiene estas circunstancias o estas condiciones, lánzate, vete con él. Total, ¿qué puede pasar? Que si no funciona, tú te regresas. Acá está tu familia, acá estamos nosotros. Entonces, recuerdo mucho el día que ya se compran los boletos, se prepara, yo fui la única que la acompañó. Yo he estado como con ellos en momentos, digamos, en cuanto a la migración, en ciertos momentos complejos, ¿no? Muy emocionales. Entonces mi cuñada llega a México y con sus hijos, sus tres hijos, y los veo en el aeropuerto. Y a uno de mis sobrinos no se le olvida. Tengo un sobrino que es psicólogo, estudió psicología, luego me estoy en psicología y hoy es doctor en psicología en Los Ángeles. Entonces, él me empieza a decir, bueno, uno de ellos dice que le dolía mucho el estómago. Entonces estaban nerviosos, ¿no? Se iban a subir al vuelo y tenían que irse. Y yo saqué unas pastillas de Melox que son antiácidos, ¿no? Y les digo, mira, con estas pastillas, ya sabes, el storytelling, ¿no? Para decirle esto te va a hacer sentir muy bien y no sé qué. Y fíjate que esa experiencia a mis sobrinos no se les olvida, de que había que darles algo para que se les pasara esa sensación de miedo, miedo a subirse al avión, miedo a irse a otro país,
ellos iban con mucho miedo, más los niños. Mi cuñada sí un poco insegura, pero sabía que estaba su marido. Pero para los niños era pues, dejar a sus amiguitos, era dejar muchas cosas. Y bueno, hice ahí un pequeño acompañamiento. Y luego, ¿cómo les acompañé? Yo era la única que tenía de la familia, la única que tenía pasaporte y que podía viajar para visitarlos. Entonces, yo era porque ni siquiera la familia de ella los visitaba hasta tiempo después. Entonces, la que podía era yo, y yo era la que hacía acto de presencia. Y me encargué de arreglar todo para que mi mamá tuviera su pasaporte y pudiera ir cuando quisiera. Eso a mí me dejó muy contenta, ¿no? De haber ayudado a esa integración. Y ellos justo llegan, y mi hermano se vincula con una iglesia cristiana. Cuando llega mi cuñado, pues ya mi hermano estaba vinculado ahí, porque como mi hermano te comento que canta, entonces él pues cantaba y en la iglesia cristiana se canta mucho y había un reconocimiento a su voz. Y llego yo de visita, entonces iba a haber un evento en la iglesia. El pastor, una persona encantadora, mi cuñada ya estaba trabajando como secretaria ahí en la iglesia y ella sabía de todos los eventos, ella organizaba el evento del Día de las Madres, de los niños, etcétera. Y ella fue la que me dijo, oye, ¿nos ayudas para dar una plática para migrantes? Y le digo, dime de qué se trata. Sí, es que fíjate que tenemos grupos de jóvenes. Y ya empecé yo a trabajar con jóvenes y con algunas personas, algunas familias que estaban enfrentando ciertas cosas, algunas más de mayor especialidad, por ejemplo, especialización, como por ejemplo atender una pareja que tenía una niña con problemas de la vista, o con problemas de ojos y de vista. O atender, por ejemplo, una pareja que se estaba desvinculando, que se estaba divorciando, pero la plática para migrantes, para los jóvenes, era la, como la nada. Eso me encontré como la nada. Y decía yo como, o sea, que no sabían ni dónde estaban, solamente sabían que tenían que trabajar, que tenían que llegar ahí, que iban a hacer lana. Pero ya a nivel más interior estaban como como suspendidos, ¿sabes? Ni de aquí ni de allá, como suspendidos en el aire. Y eso te podría decir que eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. No sé si esto ayuda a la pregunta que me hiciste. Sí, claro que ayuda. Mira que usaste una expresión que, entre comillas, rechazo yo mucho y es ni de aquí ni de allá. Sobre todo porque los pacientes que llegan a mi consulta, la mayoría están como en ese limbo. O sea, yo no me siento que pertenezca al país donde yo vivo y tampoco siento que yo pertenezca al país de donde vengo. Entonces me siento ahí, como tú dices, como en una nada, sobreviviendo todos los días sin un sentido claro de mi vida o de por qué hago las cosas. Ujú. Yo lo trabajo mucho con mis pacientes y les doy la vuelta a la expresión y yo digo, ojo, no es que tú no seas ni de aquí ni de allá, lo contrario. Tú eres de aquí, de este país donde tú vives y viniste a aportarle, y eres del país de donde naciste, donde están tus raíces, donde están tus padres. Necesitas esos dos arraigos para sentirte poderoso o poderosa y para sentir que tú eres valioso allá y eres valioso acá. Y a partir de ahí mis pacientes cambian Sí, completamente, tienen un piso donde sostenerse y pueden seguir con su proceso migratorio. Así que sí, lo que tú acabas de decir, valiosísimo porque yo lo observo muchísimo en mis pacientes. Ahora, ¿tú qué crees que le sirvió a tu hermano, a tu cuñada, a los niños en su proceso migratorio para, ahí sí la palabra que a mí me encanta, reinventarse en ese nuevo país en Estados Unidos donde se fueron a vivir? para dar un cierre a lo de los jóvenes, como los veía es como estas películas de los golpes de peleas de artes marciales, ¿no? Donde y se quedan así, se quedan en suspenso, ¿no? Así como que están en suspendidos en el aire, que se quedan así. Ujú. Y entonces yo les pedí que cerraran los ojos y que hicieran o sea, que se imaginaran qué personaje, qué esto, y cuando yo aplaudiera, justo ellos tenían que caer de pie. O sea, estaban suspendidos, tenían que caer de pie. Sí. Los dos pies y las dos piernas servían para decirle, vean cómo nosotros tenemos dos. Dos significa Dios, ¿no? Ujú. Entonces,
porque estaba yo también en la iglesia, entonces utilizo mucho el lenguaje de que le haga sentido a las personas. Y por eso ustedes los reciben aquí reciben ayuda. Entonces, pararse en los dos pies, porque los dos pies vienen de allá y los dos pies tienen que plantarse acá. ¿De acuerdo? Es Ujú. lo que tú comentabas. Entonces, esto de alguna manera era como si los despertara de ese limbo, que también me gusta la expresión que usas. Bueno, y ya después hacíamos un plan con ellos, ¿no? Para irlos acompañando. Y se les quedaba tarea porque la iglesia les seguía acompañando a ellos. Luego, ¿qué cosa les sirvió a mi hermano y a mi cuñada? Número uno, que los dos son trabajadores, los dos son muy positivos, son muy simpáticos, a la gente le caen muy bien, se ríen de cualquier cosa. Entonces, mi hermano, desde chico, cualquier cosa que fuera difícil, él siempre la tomaba a broma. Mi mamá luego lo regañaba porque decía, ¿cuándo vas a tomar las cosas en serio? Bueno, pues esa actitud le sirvió mucho allá porque Ujú. verdaderamente se estaba enfrentando a algo diferente. Él no hablaba inglés. A pesar de ser cantante, él se aprendía las canciones en inglés o las canciones en italiano, lo que sea, porque yo me aprendí varias con él, como le digo que era muy cercana, pero no hablaba inglés. Entonces, una de las era un reto y había trabajado en la construcción y yo no sé en qué otras cosas trabajó porque no nos ha platicado. Él, a pesar de que es muy sonriente y la gente lo ve que es muy agradable y lo busca y siempre se van a reír con él, tiende a ser muy introvertido. Él busca sus espacios, ¿no? Entonces, lo que le ayudó es que también tiene una esposa muy relacional, se vincula con todo mundo, de todo mundo quiere saber su vida, entonces es una mujer que fácilmente se relaciona con las personas. Entonces, el estar en la iglesia, y fíjate cómo caemos en la parte de que si tú ayudas, al mismo tiempo te ayudas a ti mismo. Porque mi cuñada, al estar en la iglesia, ella siempre buscó las personas que llegaban, a todo mundo buscaba ayudar. Entonces, los dos dentro de la iglesia encontraron un espacio para cuidarse ellos, para hacerse cargo de otros jóvenes, de los niños que iban ahí a la iglesia, sus hijos, Pili, que es la mayor, ella siempre ha tenido una inclinación más hacia la psicología y tal, entonces ella también trabajaba con los menores, el otro hijo también, estaban los hijos involucrados. ¿Qué les ayudó principalmente? Estar involucrados en una sociedad que busca ayudar o en un grupo o una comunidad que busca ayudar a otros, porque de esa manera fueron conociendo también más gente, fueron recibiendo más apoyos y no tan solo eso, vincularse con otras comunidades. Mi hermano, pues dentro de que la gente cuando está afuera no tiene vergüenza, pues aquí quién me conoce, no tiene el sesgo de que qué vergüenza, mi prestigio, mi identidad se va a afectar. Entonces mi hermano se fue relacionando con la comunidad de chinos con muchas comunidades, pero particularmente hizo amistad con varios de ellos y le daban crédito para que vendiera perfumes y alhajas. Y lo curioso es que el comprar de esa manera, que es muy de los latinos, ¿verdad? Muy de México y los demás países, de comprar en abonos, eso sigue ocurriendo. Y mi hermano en eso empezó a trabajar y ya luego mi cuñada se sumó. Entonces tenían ese trabajo, tenían la parte de la iglesia, tenían la parte de la ayuda y estar ocupados haciendo cosas nuevas. Exactamente, si me permites resumir un poquito lo que acabas de decir, veo tres cosas importantes. Lo primero, una actitud positiva frente a la vida y cómo asumir esos problemas con una sonrisa, como tú bien lo dices. Lo segundo, dar, ayudar, darte a conocer, presentarte a las comunidades, no sentir miedo de qué van a pensar de mí. Entonces, dar y darte a conocer. Y tercero, la creatividad. O sea, la creatividad es importantísimo al momento de reinventarnos en el extranjero porque estamos entonces sacando talentos que nosotros quizás en nuestro propio país nunca íbamos a sacar. En el extranjero lo logramos y en este caso con la historia de tu hermano se ve muy claramente. En tu concepto, las personas que viven en el extranjero necesitan o sería de gran apoyo recibir de pronto coaching o recibir de pronto terapia psicológica. Las dos cosas, porque muchas personas, están viviendo un proceso emocional de la pérdida, todos esos pérdidas y se tiene que trabajar el duelo.
que tú lo sabes hacer muy bien. Entonces, se tiene que trabajar el duelo se tiene que trabajar cuando perdemos algún familiar, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando nosotros estamos enfermos, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una mascota. Si nosotros enfrentamos muchos momentos de duelo, solo que no lo reconocemos como tal, ¿no? Y el duelo tiene que ver con ese espacio que yo necesito reconocer que hay algo que ya se fue, que ya no lo voy a tener, y para poder entrar en un espacio o en un pensamiento ya de aceptación, de que eso es de facto y yo no lo puedo revertir. Entonces lo acepto para continuar con la vida. Entonces creo que eso es muy importante. Y para eso el psicólogo acompaña muy bien, ¿no? Tanto el duelo como el trabajar con nuestras heridas de infancia, cómo se van a revivir algunas, ¿no? Lo que ya parecía cicatrizado, pues ya apareció otra vez, se abrió la herida y hay que trabajarla. Y también trabajar el miedo para lo que viene, porque tenemos que enfrentar ciertas cosas. Entonces, a mí me parece que esos tres campos corresponden a la psicología y es la ayuda profesional que se puede recibir. Por el lado del coaching o mentoring, yo estaría pensando en la parte de negocio, en la parte de trabajo. ¿Qué voy a hacer? La orientación que puede tener, las precauciones que debe tener la persona, cómo convertirse en una buena oferta para el mercado laboral o, si lo decide, para ir a un proceso de emprendimiento, porque los latinos no saben, muchas veces no tienen la información de cuánto aportan al Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Estados Unidos. Hace como un año di una plática para mujeres en una asociación que se llama Miel, que son mujeres emprendedoras, etcétera, y yo les decía que, por ejemplo, en California, y luego en Florida, pero en California es donde se tiene el mayor aporte de los latinos, colombianos, venezolanos, mexicanos. ¿Hay más mexicanos? No, bueno, ahorita ya cambió la estadística, ahorita hay más venezolanos en Estados Unidos, pero porque ha habido una diáspora. Pero aportan, ellos generan alrededor de 5 billones al Producto Wow. Interno Bruto, para que tengamos una idea. Entonces, si a veces los migrantes se ven como que piensan yo no soy nadie, número uno, si eres alguien. Número dos, si traes con qué aportar y si aportas al país y vas a generar productividad y vas a generar negocio y vas a generar dinero. Entonces, para eso necesitan formarse, entender cuáles son las dinámicas fiscales, legales y todo, porque ya es muy fácil hacer un trámite, pero también puede ser muy complejo porque no entendemos el idioma o porque no entendemos las letras chiquitas allá, ¿no? Entonces, lo pondría yo en esas dos. Entonces, por un lado es el apoyo profesional de un psicólogo, como es tu caso, que además eres migrante y tienes esa experiencia, puedes entender de una manera distinta, con otra mirada. Dos, recurrir a un coach o a un mentor que ayude para destrabar mentalmente aquellas cosas que me están estorbando para encontrar esos recursos para un nuevo negocio, trabajo. Y luego yo diría que un consultor o un asesor de negocios para el emprendimiento que quiera hacer. Perfecto, lo resumiste de manera maravillosamente porque sí necesitamos eso. En especial en el extranjero necesitamos sanar nuestra relación con el dinero, porque a veces estas ideas mentales negativas de que el dinero es malo, de que los ricos son malos, limitan muchísimo el progreso de los migrantes en estos países donde pues progresar es un poco más fácil si tenemos una mentalidad apropiada. Ahora que estabas hablando de emprendimiento y que tú misma eres emprendedora, sí, muéstranos, Mira, cuéntanos un poco de tu este libro. no es mío, no es mío, Ah, no, pero no, es un libro antiguo, no es La nuevo, energía del dinero. Ah, qué bueno. De María Nemet, pero se los recomiendo. Yo lo he estado buscando y ya no lo he encontrado, es de Editorial Atlántida. Incluso, pues, mira, por ejemplo, tengo aquí mis notas y demás, porque tengo aquí las marcas, si alcanzan a ver, tengo ahí varias marcas. Sí, Bueno, sí. este libro puede llevar paso a paso y de la mano para hacer todo un inventario, para darnos cuenta con qué recursos contamos y todo y cómo relacionarnos con el dinero de una manera ordenada.
Y es Claro que sí. excelente. Entonces no es mío, pero se lo recomiendo. Es un aporte fundamental y un consejo valiosísimo para las personas que están viendo este video porque efectivamente, o sea, mentores se pueden encontrar en todas partes y uno de ellos muy importante son los libros. Los libros son mentores espectaculares que nos enseñan muchas cosas si lo sabemos leer y sabemos aplicar el conocimiento que nos dan. O sea, una cosa es leer un libro por leerlo y otra cosa es leer el libro para aplicar ese conocimiento en nuestra propia vida. Pero bueno, yo te estaba haciendo la pregunta como tú eres emprendedora y muchas de las personas que me escuchan también de pronto tienen esta idea de emprender. Em, ¿Tú qué tres consejos claves les darías a estas personas para que de pronto se arriesguen o empiecen a darle forma a esa idea de emprendimiento? Yo lo primero que recomiendo es hacer una autoevaluación o una evaluación personal. Hemos hablado de la importancia del autoconocimiento, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Yo a lo largo de 20 años he venido trabajando una prueba de percepción y pensamiento que hoy se llama Neurotest. Y Neurotest nos permite identificar cómo funciona nuestro proceso, nos da, entendemos nuestro mapa de ruta. Es decir, si esto está vinculado con los 4 cuadrantes de lógico, estructural, relacional y creativo. En la parte lógica, esas conductas o esas funciones que tenemos en el cerebro, en la parte izquierda, frontal, ahí están de alguna manera los comportamientos que se relacionan con el liderazgo, con los objetivos y con los resultados, con el impulso, el desafío, el reto. Cuando una persona tiene baja esta zona, significa que no es debilidad, significa que no ha sido estimulada lo suficiente, por lo tanto, puede ser estimulada, sí, puede desarrollarse, pero si se lanza a querer hacer un emprendimiento y no sabe que esta zona no está baja, entonces arranca y luego se vuelve a caer, arranca y se vuelve a caer. Entonces, la gente se empieza a ver como que fracasan y fracasan, y no necesariamente es porque no tengan la actitud de querer ganar o de querer ser exitosos, sino que no entienden que algo de acá les está frenando. Y cuando algo nos frena, uno, o lo desarrollamos o lo contratamos. Puedo contratar a alguien que haga esa parte, ¿no? Dos, si en la zona estructural tiene que ver con la administración, con los procesos. Aquí en esta zona están identificados claramente esas funciones. No se hacen ahí de manera exclusiva, ahí se disparan y luego activan las otras zonas del cerebro. Entonces, esto que ocurre en nuestra cabeza aquí, si nosotros tenemos baja estructura, tenemos baja tolerancia a la frustración, tenemos, por ejemplo, poco orden. Decías, tomen un libro y los libros también son un buen mentor. Yo Claro. puedo comprar el libro, lo leo, no lo subrayo, no tomo nota y ya lo leí y ahí se quedó. No le saqué provecho. ¿Qué cosa me lleva a capitalizar lo que dice este libro? Mi estructura de pensamiento. Que yo haga la tarea, que haga mis análisis y que me dé cuenta de dónde estoy, porque siempre me va a dar cierta claridad, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a ocurrir. Y la otra cosa que tiene que ver con lo relacional, que está en esta zona, aquí está que se vincula con el hipotálamo y la amígdala, todo se vincula allá. Pero en esta parte relacional nosotros tenemos la posibilidad del relacionamiento, de la gestión, de la empatía, del contacto. Necesito networking, o sea, ¿por qué no me junto con personas? Voy a entender por qué no, porque aquí no está estimulado, no está desarrollado. O la parte creativa, la innovación, que tiene que ver con la parte frontal derecha. Cuando yo veo cómo está esa configuración, entiendo dónde estoy parada. Y ya a partir de eso, ahora sí, venga, ¿qué vas a hacer? Y vamos a ver qué necesitas. Y entonces nos permite acompañar de una manera mucho más científica, más precisa, para sugerir ciertas estrategias. Mira, tú no traes un buen orden o estructura, pues entonces contrata a alguien que te ayude o necesitas asociarte con alguien que te ayude. Y también hay que ver con quién se va a asociar, porque si son perfiles antagónicos, uno muy enfocado al objetivo y el otro muy enfocado a las personas, van a estar chocando. Firman y después se arrepienten, se gastaron para firmar y se gastan para desfirmar, ¿no? Entonces, eso te puede decir el autoconocimiento. Y a partir de eso, saber qué es lo que pueden hacer para explorar los tipos de negocios
que pudieran llevar a cabo y que se les facilitaría, donde podemos garantizar la mayor probabilidad de éxito. Bueno, yo siempre he dicho que migrar es como emprender. El proceso es muy parecido, o sea, al comienzo es duro, se requiere dedicación, claridad mental, constancia y con los años es cuando se ve el resultado de esa mentalidad que tuvimos al comienzo. Si no nos mantenemos activos en la migración, en reinventarnos, en ser volátiles, en el sentido de que necesitamos adaptarnos al mercado o la manera como se vive en ese país, pues no funciona. Y si somos emprendedores, que yo también soy emprendedora desde mi punto de vista, psicología online y en mi academia online, también, o sea, yo veo mucho paralelismo entre ser emprendedor y ser migrante. Entonces, aquí está Josefa, que es una experta en este tema de trabajar, o digamos, la parte del psicofuncionamiento de nuestro cerebro para poder ajustarlo en las metas y en cómo poder conseguirlas utilizando la neuropsicología, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es que la tenemos invitada en el día de hoy, que es súper maravilloso todo esto que nos estás aportando. Ya para ir terminando, me encantaría muy concreto tres consejos que le podrías dar a las personas que han migrado, tres consejos muy prácticos, cortos. Y finalmente, pues, ¿en dónde te encuentran en las redes sociales o si alguien quiere contratarte, pues, ¿en dónde te puede conseguir? Claro que sí, muchas gracias. Uno, reconocer que necesitan ayuda, reconocer que están enredados, que están confundidos, que están tristes, que están enojados, que están arrepentidos, que quieren mentar madres, etcétera. Uno, reconocerlo. Y dos, buscar ayuda. Busquen a Andrea, búsquenme a mí y para que les podamos orientar. Y dentro de esto, lo primero que hacemos, tanto Andrea como yo, hacemos un diagnóstico, ya sea que usemos alguna prueba psicométrica, psicológica o neuropsicológica, que usemos una prueba o que por la experiencia que tenemos obtengamos un diagnóstico con ustedes. Entonces, una vez que tienes el diagnóstico, toma la decisión. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar por un proceso psicológico de ayuda para trabajar lo que traes pendiente o estás listo, lista para empezar un trabajo ya de emprendimiento, de búsqueda de trabajo, cambio de oportunidad de trabajo. Entonces, creo que esas dos cosas son sumamente importantes. Y la disciplina para hacerlo, porque bueno, puedes tener ya el diagnóstico y después decides no hacer nada, eso se llama negligencia y la vida te lo va a cobrar con culpa, ¿no? Creer que no necesitas nada, eso es arrogancia y la vida te lo va a cobrar con culpa y después y con enojo contigo mismo. El que no sepas y no preguntes, la vida, eso es ignorancia y la vida te lo va a cobrar también porque te va a salir más cara las cosas y te vuelvas a volver a culpar porque ¿por qué no? Pues si nosotros venimos para cargar culpas. Y la otra es la inconsciencia, que si no sabes o no te das cuenta de tu actitud o algo y nadie te lo dice, estás en un espacio de oscuridad, de inconsciencia, que hace falta que alguien te lo diga. Y no hacerlo, le vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo busqué? Te hubiera salido más barato. Entonces, eso, ahí lo pondría yo, en esa reconocer cómo estás. Dos, buscar a alguien que te ayude con un diagnóstico. Y tres, tomar la decisión, no tomarla, ejecutarla. Porque muchas veces tenemos las decisiones tomadas y no las ejecutamos. Entonces, como el hábito 8 de Stephen Covey, es hacerlo. Y bueno, pues primero, muchas gracias, Andrea, por este espacio, por esta conversación que me encanta hacerlo y en mis redes sociales es muy fácil porque me encuentran con @Josefa Galván en casi todas las redes sociales, TikTok, Instagram y demás. Pero muy importante, y aquí lo pueden ustedes consultar abajo, Multiversidad está ofreciendo programas muy económicos para conocer cómo funciona el cerebro. Y no, no es tan importante cómo funciona el cerebro, sino cómo funciona mi cerebro. Eso es muy importante. Y la otra es que tenemos Neurotest para que hagas esa prueba. Es una prueba realmente económica y que justo la hicimos pensando en emprendedores o negocios pequeños. Para que te sirve, te evalúas tú y yo luego les digo, ¿cómo debe ser el perfil de la persona, la primera persona que vas a contratar?
y se quedan, no, que sea diferente a mí, no, que sea parecido a ti para que te entienda. Es con el primero que vas a arrancar. Ya luego buscamos la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven. Escríbanos, sigan a Andrea, síganos en las redes sociales porque es ahí donde podemos interactuar. Así que bendiciones y mucho éxito. El dinero tiene su energía. Gracias, gracias, Josefa. Encantada de tenerte aquí. Te invitaré a nuevas conferencias, charlas con mi público sobre todo este tema de la neuropsicología que me encanta, me fascina. Y bueno, a mi público les digo, por favor, recuerden que estamos en este país porque este país nos necesita. Nosotros no estamos aquí porque necesitemos al país donde vivimos. Estamos aquí porque este país nos necesita y nosotros aportamos valor al lugar donde estamos. Recuerden, llevamos aquí este mensaje de soy migrante, soy valioso y tengo derecho de vivir y ser feliz en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.